En esta tarde. ¿Estamos ahí? Vamos a leer en la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto bocas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta que estaba en su mano. Bueno, Padre, te pido en esta tarde que nos bendigas a través de tu palabra. No nos hemos reunido en este lugar para perder el tiempo. No nos hemos reunido en este lugar, Señor amado, porque, aleluya, no pensemos que estés con nosotros. Creemos que estás en este lugar, Señor. Anhelamos tu presencia. Tu palabra es el alimento de nuestro espíritu y de nuestra alma. Queremos que en esta tarde, a través de la palabra, así como hemos tenido un devocional libre, Señor, donde hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido, aleluya, levante su voz en esta tarde y dígale al Señor: habla a mi vida, habla a mi alma, dame agua para esta alma que necesita calmar esa sed. En esta tarde nos has dado libertad de cantar, de adorar, de bendecir, Señor. Ahora te ruego de una manera bien especial que permitas que esta palabra se convierta en ese alimento de nuestro espíritu, para que recobre fuerza, Señor amado, para que podamos hacer tu voluntad, agradarte, bendito sea tu nombre, y ser útiles en tanto que vienes por nosotros. Padre, a ti damos toda la gloria, y todo esto lo oramos a ti a través de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se puede sentar alabando al Señor? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y quisiera que meditáramos bajo el tema: intentos por detener a Nehemías. Bendito sea el Señor. Intentos por detener a Nehemías. Voy a comenzar diciéndole que Nehemías va a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino. Jerusalén tiene una particularidad. Bueno, antes le voy a decir quién era Nehemías. Nehemías significa al que Dios consuela. Eso significa el nombre de Nehemías. Aquel a quien Dios consuela. Nehemías, al igual que Esdras, son 2 personas que en el reino de Artajerjes eran funcionarios políticos muy importantes y muy influyentes. Esdras era un escribano y Nehemías era el copero del emperador, del rey, es decir, el que probaba el vino antes que Artajerjes, para evitar que así envenenaran al rey. Eran 2 personas muy importantes, y a Esdras y a Nehemías se les conoce porque Artajerjes o Darío, que era un título, Dios a través de Artajerjes envía a Esdras y a Nehemías con la tarea de reconstruir Jerusalén. El trabajo de Nehemías y de Esdras, enviados obviamente por la mano de Dios a través de Jerjes, era que fueran a Jerusalén y restauraran los muros, construyeran otra vez muros, construyeran puertas, construyeran los lugares importantes, de manera que a medida que el pueblo fuera regresando, tuvieran un lugar a donde llegar. Entonces Nehemías y Esdras son los hombres que van a ser conocidos por reconstruir, por levantar. Hay un libro bien famoso y bien antiguo que se llama Pásame otro ladrillo, que es acerca de todo el libro de Nehemías. Ahora, entramos a Jerusalén, que es la ciudad que se va a reconstruir. Jerusalén, la capital de Israel, tiene una característica, y es que ha sido conquistada, destruida y reconstruida una cantidad de veces. Jerusalén, la capital de Israel como ciudad de Dios,
tiene la característica que siempre, o mejor, muchos imperios la conquistaron. Más o menos, aleluya, en una cuenta por encima, 18 imperios conquistaron a Israel. ¿Qué significa conquistar? Que era una ciudad, por alguna razón, que se volvía importante para los imperios. Entonces, cuando se levantaba un imperio, iban a Jerusalén, se adueñaban de Jerusalén y la desbarataban y volvían y la construían. Por ejemplo, una de las razones para que los musulmanes digan que Jerusalén es islámica y no hebrea es porque cuando los otomanos, los otomanos y los turcos son los mismos, controlan Israel, ellos sacaron a los hebreos por completo, al igual que Roma lo hizo. Sacaron a todos los judíos de Jerusalén porque los judíos eran muy revoltosos, eran muy peleoneros, no se les sometían a nadie, eran el pueblo de Dios. Usted sabe que el pueblo de Dios siempre ha sido complicado. Y entonces, como eran muy revolucionarios, la decisión que toma Roma y que toman los turcos es sacar a todos los judíos de Israel, dispersarlos por todas partes, y trajeron musulmanes para que vivieran en Jerusalén. Por eso es que allí ahorita está la mezquita de los islámicos, en el lugar donde antes quedaba el templo, y ellos alegan que ese lugar es de ellos porque a los judíos los sacaron y esas ciudades las llenaron con musulmanes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el centro de alguna manera del cristianismo, a tal punto que habrá una nueva Jerusalén, a tal punto que no habrá una nueva Nueva York, no habrá una nueva Delhi, no habrá un nuevo Estambul, habrá una nueva Jerusalén. Así de importante es la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. No dice en la Biblia que habrá un nuevo Londres, o habrá un nuevo Madrid, o habrá un nuevo... No hay una ciudad en este mundo tan importante como la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra que habrá una nueva Jerusalén. Entonces Nehemías es el hombre que tiene que reconstruir la ciudad, porque al tener un vínculo tan espiritual, Dios permitió que Jerusalén y que Israel fueran desbaratadas y reconstruidas tantas veces, porque esta ciudad representa al cristiano, representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios. Y usted mira, aleluya, que nosotros, Dios nos permite pasar por procesos donde nos quebramos, pero vuelve Dios y nos levanta y nos restaura. Entonces usted encuentra en los profetas menores una profecía acerca de Israel, donde Dios dijo: nunca más te sacaré de tu lugar. Llegó el punto en que Dios profetizó y dijo: nunca más permitiré que nadie entre y te conquiste. Nunca más permitiré que llegue alguien y tome otra vez control de tu tierra y te destruya. Antes, por lo contrario, permitiré que vengan de otros pueblos y otros digan que van a subir a adorar a Jerusalén. Eso se ha cumplido el día de hoy. Jerusalén e Israel tiene los índices más altos de turismo que hay en el mundo. Todo el mundo quiere ir allá. Todo el mundo quiere ir allá. De hecho, para usted poder entrar allá, tiene que demostrar que tiene bastante dinero para ir a gastar, si no, no lo dejan entrar. Posible que lo devuelven en el aeropuerto. Por lo menos las personas con las que hablábamos acerca de la idea de entrar a Israel decían: cuando vaya a Jerusalén o cuando vaya a entrar a Israel, procure llevar bastante efectivo, porque si ellos se dan cuenta que usted no tiene efectivo para invertir, capaz y que lo devuelven en el aeropuerto. Para que usted se dé cuenta lo privilegiado que es entrar a una ciudad como esa, que antes nadie quería pasar por ahí, que antes todo el mundo venía y lo destruía y lo desbarataba y lo acababa, pero que Dios profetizó a tal punto que hoy se convierte en una de las naciones más deseables de la tierra, al estar en la mejor ubicación y al tener la bendición de Dios en todas las áreas. ¿Qué significa esto? Que usted y yo pasamos por circunstancias donde tenemos que ser reconstruidos, donde tenemos que ser restaurados, donde Dios permite que nos quebremos, porque Dios es el que permite el que nos quebremos. Ahorita leíamos un pasaje donde decía: porque como yo fui el que hice la llaga, yo soy el que la voy a curar.
Entonces a veces es contradictorio porque dice Dios fue el que hizo la llaga. A veces Dios nos sorprende fuerte, porque cuando usted lee el segundo libro de Samuel, cuando David censa al pueblo, uno queda sorprendido porque la Biblia dice: y Dios estaba enojado contra el pueblo, y entonces Dios incitó a David para que censara al pueblo. Entonces uno queda bastante contrariado porque dice: Dios estaba enojado y estaba buscando ocasión para disciplinar al pueblo, y entonces incitó a David a que censara al pueblo, y Dios luego le dice a David: por cuanto censaste al pueblo te voy a castigar. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, cuando uno no entiende la soberanía de Dios, uno empieza a pelear con Dios y a decirle: Señor, mira, yo no entiendo. Ayer veía una predicación y había un testimonio en la predicación y decía de un misionero que se fue para África, iba con su niño pequeño, estuvieron en África, predicaron por muchos años en ayunos, vigilias, oraciones, y tuvieron que devolverse otra vez a los Estados Unidos enfermos. Los padres envejecieron, se murieron, y el niño, el hijo de los misioneros, creció y se volvió presidente de una iglesia cristiana, alabado sea el nombre del Señor, misionera. Y en uno de esos viajes a África llegaron a la ciudad donde los padres de este niño que había crecido habían predicado, y dice que cuando llegaron allá encontraron una iglesia de más de 3,000 miembros. Y entonces el muchacho Kay estuvo allá, y la pastora era una niña que se había convertido cuando sus papás predicaban. Y entonces dice el testimonio que cuando el muchacho regresa a los Estados Unidos y le ora a Dios y le dice: Señor, eso que pasó allá no es justo, porque yo vi a mis papás vigilando, ayunando, aguantando hambre, enfermos, orando, y usted no hizo que se convirtiera nadie allá, ¿verdad? Y entonces él decía que le dijo a Dios en la oración: eso no es justo, porque yo vi a mis papás padeciendo para predicar allá, y nunca tú diste frutos en este lugar, y ahora voy, y esta señora que se convirtió cuando era niña tiene una iglesia maravillosa. Entonces dice en el testimonio que Dios le respondió y le dijo: lo que pasa es que cuando tus padres estaban allá, estaban golpeando murallas, y golpearon murallas, y golpearon con ayuno, con oración, con vigilia tanto, y salieron porque ya pasó su tiempo, de manera que cuando esta pastora vino, lo único que tuvo que empujar la pared, y la pared se cayó, y se empezaron a abrir las puertas que no se habían abierto. Eso es soberanía. Entonces, cuando yo miraba esto, yo decía: Señor, ¿por qué Jerusalén es conquistada tantas veces y reconstruida? Porque usted va a mirar algo: nunca Jerusalén ha quedado destruida. Siempre Dios la reconstruyó. La quemaron, la destruyeron, la volvieron nada, pero Dios siempre la restauró. Y lo que Dios me hacía sentir era eso: que Dios primero es soberano, y segundo, que Dios es el que permite que nos quebremos para luego restaurarnos, pero que siempre Dios nos va a restaurar. Ahora, al final, Dios promete, dice a Israel: nunca más serás movida de tu lugar. Proféticamente, Israel no puede volver a ser conquistada ni destruida, y Dios se ha encargado en demostrar que Dios está cumpliendo su palabra profética, porque es una potencia que se ha impuesto en medio de las peores crisis que pueda existir o que pueda enfrentar una persona. Pero cuando la mano de Dios está con algo, no hay quien le detenga. Sin embargo, Satanás trata de detener la obra de Dios. Sin embargo, aunque Dios nos envía a reconstruir, Dios todo el tiempo nos está enviando a restaurar nuestras vidas, nuestra fe, inclusive nuestras fuerzas, nuestra familia, nuestra economía, nuestros ministerios, todo el tiempo. Inclusive lo que estamos haciendo nosotros es reconstruir, otra vez construir, y creemos firmemente que Dios nos va a respaldar. Creemos firmemente que donde Dios nos lleva, Dios nos respalda maravillosamente. Se siente la presencia del Señor, las almas acuden. Inclusive aquí nosotros a veces somos conocidos y somos familia, pero cuando estamos en culto pareciera no sentimos esa presión. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Hay libertad, porque Dios está diciendo: están construyendo, pero yo voy a estar en la construcción. Amén. Ahora, Satanás siempre intenta detener la construcción.
Y quiero que lo miremos rápidamente, porque Nehemías, el hombre a que en su periodo, en su tiempo, va a construir Jerusalén, a reconstruir, se le va a oponer el enemigo, se le va a oponer los adversarios, y a usted y a mí Satanás va a intentar detener la construcción que hagamos. Porque si yo hablaba hoy con un hermano allí en el culto esta mañana y decía, porque nosotros, nuestra mirada alcanza hasta aquí, pero la mirada de Dios, dice Isaías, que está más alta que la de nosotros. Y entonces la característica de cuando usted mira desde lo alto es que desde alto usted tiene mejor panorama. Usted desde la altura alcanza a ver lo que está a la distancia. Cuando usted está abajo no lo ve. Entonces lo que hablábamos y decíamos, Dios tiene un panorama y Dios tiene una panorámica que nosotros no poseemos. Entonces nuestra visión no es que sea mala, no es que sea corta, sino que es limitada porque somos limitados. Por eso Dios no se somete a la visión de nosotros. Él quiere que nos sometamos a la visión suya, porque Él está en lugares de altura y Él ve lo que nosotros no alcanzamos a ver. Dios ve lo que nosotros todavía no vemos. Ahora, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él también conoce. Si bien no puede ver como Dios ve, él conoce lo que Dios puede hacer. Si hay alguien que conoce a Dios, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Lo crearon en el cielo, lo hicieron hermoso, hicieron fiesta el día que lo crearon. Por lo tanto, tiene algo de conocimiento. Amén. Entonces, el enemigo intenta que detengamos la construcción de lo que Dios nos envía a construir. Ahora, Dios nos ha puesto esto en nosotros, porque había muchos otros hombres en aquel tiempo, pero no en todo Dios colocó la carga. No en todo Dios colocó la carga. Hoy hablábamos con la hermano Santo, la hermana Elena, y ellos decían, ay pastor, la hermana Elena decía, yo hoy que estaba lloviendo, porque hoy llovió toda la mañana, y ella decía, yo oraba, Señor, que no llueva, porque si no los hermanos no vienen. Y entonces yo le decía a ellos, esa carga no la siente todo el mundo. Eso no lo entiende todo el mundo. Eso no lo entiende cualquier persona, porque es una carga que Dios coloca sobre ciertas personas, sobre cierta gente. Y sobre usted y sobre mí, Dios ha colocado esa clase de carga. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que miremos capítulo 2, versículo 19. Toma la Biblia y quiero que la miremos en esta tarde. Entonces, el enemigo intenta detenernos. Sanbalat y Tobías son dos personas importantes, Gesem el árabe, los filisteos y otros pueblos, pero hay dos personas importantes, Sanbalat y Tobías. Y hay algo bien interesante. Sanbalat significa sin Dios. Sanbalat significa sin Dios, pero Tobías significa Dios es bueno. Y entonces es contradictorio, o no lo es, sino que es un poco desconcertante, porque yo miraba y decía, pero yo quería encontrar en Tobías un significado feo, como el de Sanbalat, para poder satanizarlo más fácil. Pero resulta que Tobías no le encontré nombre feo. Y entonces me contrarió un poco en el mensaje, porque no me cuadraba al principio, porque tenía que tener un significado feo, como Sanbalat, por ejemplo. Pero Tobías no tiene un significado feo, significa Dios es bueno. Y entonces, mirando y leyendo y pensando y meditando, entonces me acordé de Pablo, cuando Pablo dijo, he tenido ataques de los de afuera y de los de adentro. Amén. Entonces, a veces Dios nos tiene que recordar y alertar que pueden venir de ataques de afuera y de adentro. Ahora, Nehemías lo va a soportar, porque Nehemías sufrió ataques de los de afuera, pero resulta que habían sacerdotes, un sacerdote en especial, que se había casado con una hija de Sanbalat. O sea, era yerno del hombre sin Dios y era sacerdote. Y este fue el que van a contratar para que meta a Nehemías en una habitación para poder profanar el nombre de Nehemías. Entonces, el enemigo va a intentar, y quiero que miremos esos intentos que va a usar contra Nehemías. En el capítulo 2, versículo 19, la primera actitud de intento por detener a Nehemías es la burla. Lean ustedes bien fuerte el versículo 19. Pero cuando lo tienes Sanbalat Tobías, Tobías el siervo Ammonita, y Gesem el árabe, hicieron extraño de nosotros, y nos despreciaron diciendo,
la primera manera y el primer intento y su forma de detener a Nehemías fue la burla. Y empiezan a hacer escarnio. Y la manera en que se burlan es: ¿qué es esto? Es decir, cuando esa palabra esto es una palabra despectiva. ¿Qué es eso que están haciendo? Por ejemplo, como Simón, cuando se refirió a Jesucristo despectivamente, cuando la mujer prostituta se le acerca y le lava los pies. La forma en que Simón se refiere al maestro, que luego le dice maestro hipócritamente, en su mente dice: este si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una manera despectiva, es decir, de burla y de falta de respeto de dirigirse a una persona. Este y esta. ¿Verdad? ¿A usted le pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree esta? Es una manera despectiva para referirse a alguien. Y una de las formas en que el enemigo intenta detener es a través de la burla. ¿Qué es esto? Eso habla de desprecio. No va a prosperar lo que están haciendo. Hasta allí, ahora, algo tremendo, porque en la burla, hasta allí todavía, el enemigo intenta mantenernos con relación de amistad, una aparente amistad. Pero cuando el enemigo se da cuenta que la burla no es suficiente, él pasa a otro nivel intentando detenernos. Entonces la burla es una manera. Ahora, nosotros la mayoría somos antiguos en la iglesia, pero sabemos que, por ejemplo, una de las cosas que sufre un recién convertido es la burla de los que lo conocían. Usted ahora se la va a dar de evangélico, yo lo conocía como era antes, tal cosa, yo conocí que hizo usted, y comienza a haber una burla, hermano malo, hermana mala, lo sabemos, pero la burla nosotros también. ¿Qué están haciendo? Eso que están haciendo no sirve. Eso que están haciendo, eso es un chiste, eso es una bobada. Entonces la gente se atreve a decir: le doy 3 meses para que dure ahí. Porque, aleluya, es una manera de decir: eso no tiene forma. Es una forma que el enemigo intenta detener. Pero Nehemías es el hombre llamado a reconstruir. Ahora, mire cómo contesta Nehemías en el versículo 20. En respuesta le dije: el Dios de los cielos. Amén. Él nos prosperará. ¿Cuándo bendicen al Señor? Entonces, miren, frente al intento, que la burla es un intento de detener. La burla es un intento cuando hay un creyente nuevo de que se avergüence, de que le dé pena y diga: ay, sí, qué pena, qué vergüenza, y no siga buscando de Dios. Es una forma, es una estrategia de detener. Inclusive para nosotros intentar levantar, una forma de detener. ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Qué es eso? Eso no tiene forma, no tiene figura. Nos metimos en un lugar como este que ni siquiera se estaba en la cabeza. ¿Qué es eso? Es una forma de intentar detener. Ahora, frente a ese intento de detenernos, Nehemías tiene una respuesta bien maravillosa: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Digan amén y confirmen esa palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos prosperará? Frente a la burla ven una respuesta: el Dios de los cielos nos prosperará. ¿Qué más dice Nehemías? Dígalo conmigo: y nosotros sus siervos. Dígalo: y nosotros sus siervos. Oiga, porque frente al intento de detener, Nehemías dice: el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos. Amén. Hay una forma despectiva. Miren que Sanballat y Gesem están siendo despectivos, pero Nehemías dice: aunque ustedes nos vean despectivamente, nosotros somos siervos. Somos servidores. ¿Qué pasa? Que estamos contratados por el jefe. A nosotros no somos extraños, no estamos metidos aquí porque nos dio la gana. No, el jefe nos contrató, nos trajo, nos llamó, nos puso acá. Entonces eso habla de una persona que frente al estigma y frente al intento de burla dice: no, el estigma puede ser ese, pero yo estoy seguro que el que me contrató a mí fue el Dios de los cielos, y Él me prosperará. Y luego dice: nosotros sus siervos. Entonces habla de lo que vamos a hacer. No me va a detener la burla, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Entonces el primer intento de que dejaran ahí la cosa no funciona. Nehemías es un hombre que está absolutamente claro de las cosas. Ahora, me adelanto porque usted sabe que Jerusalén fue reconstruida. Pese a todos los intentos de detenerla, la reconstruyeron, la levantaron y hoy es una gran nación.
De hecho, falta la última cosa, que es el templo. Y últimamente se habla mucho de la posibilidad de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Cosa que para el diablo es una burla. ¿Cómo vas a levantar eso si ahí le tengo la mezquita? Usted no puede hacer eso. No son capaces de hacer eso. Ahí les tengo la mezquita de los musulmanes y es tan grande y es tan poderosa y tengo a la ONU que lo protege. ¿Cómo lo van a hacer? Usted y yo ya no sabemos el desenlace de la historia. Dios construirá el tercer templo. Entonces, cuando tenemos esa certeza, los intentos de Satanás van a venir, pero tenemos que asegurarnos de la palabra que Dios nos da a nosotros. Capítulo 4, verso 1 al 3. Vemos otro intento de detener. Entonces el intento comienza con una burla, con una forma aparentemente de hacer ver las cosas como que no son importantes, pero sube de nivel. Porque el capítulo 4, 1 al 3 dice: cuando yo Sanbalat, recuerde, Sanbalat significa sin Dios. Pero usted sabe que aquí siempre va a aparecer un tal Tobías, y Tobías significa Dios es bueno. Entonces el intento de Satanás puede venir de afuera o de adentro. Amén. De afuera o de adentro. Dice: cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Oiga, porque aquí ya sube el nivel de intento. Empezaron con burla, pero aquí el capítulo 4:1 que dice que ya que se enojó y se enfureció, y en gran manera. Y lo mismo, sigue haciendo escarnio de los judíos. Escarnio significa burla. Amén. Se enojaron en gran manera. Pero mire lo que habla Sanbalat. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, que hacen estos débiles judíos. Y esta palabra quiero que la tomen en cuenta. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Miren que Sanbalat y Tobías sabían que Jerusalén era un pueblo que estaba acostumbrado a reconstruirse, a volverse a levantar. Porque ellos usan la palabra van a volver, quiere decir que ya sabían que antes adoraban, que antes, y el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Él sabe que ya hemos levantado, que ya hemos construido, que hemos reconstruido, que hemos hecho pozos, como la palabra de Dios nos predicaba aquel día. Entonces Satanás lo sabe, y en el intento de detener el nuevo proyecto, el nuevo proceso, dice: ¿será que se les va a permitir volver a levantar otra muralla? Otra vez van a volver, porque Satanás sabe que Dios siempre ha respaldado el proceso. ¿Cuánto me dicen al Señor? Luego viene el desprecio, ¿verdad? Otra vez sus sacrificios. El sacrificio está relacionado con acercarse a Dios. Entonces Satanás, que el Señor le reprenda, él intenta que no nos acerquemos a Dios, que nos quedemos disipados, que nos quedemos, aleluya, fuera del acercamiento a Dios. Porque ahora, cuando estamos en un proceso como estos que Dios nos está llevando, tendemos a acercarnos más a Dios. Tendemos a sentir la carga que no sentíamos antes. Tendemos a sentir compromisos que no teníamos antes. Tendemos a preocuparnos por cosas que antes nos repalaban. No era importante. Pero ahora, cuando Dios nos pone en una circunstancia de reconstruir, y es a nosotros a quien nos llama, comienza Dios a permitirnos que nos preocupemos por cosas que antes no nos preocupamos. Por ejemplo, como la hermana Elena, si llega la gente al culto. Ya la hermana Elena hace unos años ella, ¿verdad? Y el hermano Santos también, interesarse si llega o no llega. Pero hoy, ¿cómo Dios nos agarra y nos pone en una situación en la que antes, nosotros ahora estamos acostumbrados a que llegaran 100, 150 y hasta 200, ¿verdad? Y Dios nos coloca ahora en una lucha, un clamor, una intercesión. Tenemos que evangelizar, hay que buscar almas, hay que enviar la invitación por texto. No vino fulano, hoy por lo menos veo una familia grandotota que no vino hoy. Entonces uno comienza a decir: oye, hay que llamar, hay que amonestar, hay que invitar. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios comienza a movernos en lo que antes no nos movíamos. Por eso usted va a notar que Dios le va a poner cargas que antes no sentía, deseos por buscar a Dios que antes no sentía, porque Dios nos está escogiendo para reconstruir.
Y el enemigo sabe que usted y yo podemos reconstruir y reconstruir algo poderoso, porque Jerusalén es una ciudad maravillosa. Amén. Entonces, ahora pasó de la burla, pero ya como la burla no le funcionó, viene el enojo, viene la furia. Y el enemigo va subiendo de nivel, que el Señor versículo 4 y versículo 5 encontramos la respuesta de Nehemías, el hombre a quien Dios consuela. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cabeza. Esta oración está maravillosa para muchos de nosotros hoy en día. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Cuánto bendición al Señor? Bueno, aunque la oración tiene una connotación de venganza, porque está diciendo Nehemías, Señor, que lo que ellos nos desean, vuélvale el baldón encima de ellos. Entonces, es una oración maravillosa para uno decir, ¿verdad? Que Dios le responda, como dice la canción, que Dios te multiplique. Y a veces, pero lo que yo quiero resaltar de esta oración no es esa actitud que se deja ver, sino que Nehemías, en medio del intento por detener, tiene una confianza absoluta en Dios. Usted nota que Nehemías dice, Señor, defiéndanos usted. Señor, usted es el único que puede levantarse ahora frente a esta gente que ya se enojó, ya pasó de la burla al enojo. Es decir, ya no les pareció chistoso, ahora están enojados. Y Nehemías dice, Señor, usted es el único que puede pararse y defendernos, y yo te pido, Señor, que salgas delante de nosotros y que tú seas quien les des el pago a cada quien según sus obras. Eso me habla de una dependencia absoluta de la mano de Dios. Aquí en estos términos la amistad ya no funciona mucho. Capítulo 4, versículo 7, los intentos de detener ahora suben de nivel, porque ahora ya no es enojo, ahora hablan de un posible ataque militar. Estamos ahí, 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, oiga, porque ya se multiplicaron los enemigos. Oiga, porque aquí ya no es Sanballat y Tobías, ahora aquí ya crece la plaga. Dice Sanballat, cuente, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, 5, que los muros de Jerusalén seguían reparándose, porque Nehemías no se va a detener de reparar. Oiga una cosa, si Nehemías se detiene de reconstruir, Dios levanta un Esdras que construye. Si Esdras no construye, Dios levanta un Zacarías. Si Zacarías no construye, Dios levanta un Josué. Si Josué, Zacarías, Nehemías, Esdras no construyen, Dios se levanta a otro que construya. Es más, si Dios le toca mandar al mismo Ciro y al mismo Darío a construir Jerusalén, los manda. ¿Qué quiero decirle con esto? Que o nosotros le creemos a Dios, o Dios tiene que poner a otro para que construya lo que nosotros podemos construir. Y se lo repito, lo que podemos construir, no por nuestras fuerzas, sino por la mano de Dios. Entonces usted puede construir su vida, su familia, su economía, su ministerio, lo que Dios le haya dado, porque Dios es el que lo ha mandado. Ok, entonces versículo 8, conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya el intento por detener a Nehemías pasa de burla, pasa del enojo a una amenaza de ataque. Ahora, cuando habla de ataque en el sentido espiritual, usted sabe que la guerra tiene todo tipo de áreas en las que se puede luchar. Una de las áreas, aleluya, es que el enemigo intenta quitarle la fortaleza a usted. Por ejemplo, en estrategia de la guerra de este señor general chino, él dice, una de las estrategias de la guerra es hágale ver a su enemigo que usted es muy fuerte. Así usted sea débil, trate de que su enemigo usted lo vea como un monstruo gigantesco y poderoso. Este es el enemigo que el Señor lo reprenda. Una de las cosas que usa es hacerse ver él como que es demasiado grande y demasiado invencible, que el Señor lo reprenda. Pero en el versículo 9 encontramos la respuesta de Nehemías. Entonces, verso 9, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, mire, porque a medida que vamos leyendo, Dios nos va enseñando qué es lo que tenemos que hacer cuando intenta el enemigo detener.
Mire, oramos a Dios. Primero, oración. Oramos. Verso 9. Y por causa de los enemigos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces aquí me habla la palabra que frente al intento o a la amenaza del enemigo, cuando viene a atacar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra mente, lo que Dios está haciendo, debemos poner guarda contra eso. ¿Qué es poner guarda contra los ataques del enemigo? Tenemos que declarar la palabra, las promesas que Dios nos ha dado. Por eso Nehemías es un hombre que declara: Jehová está con nosotros, Él nos prosperará. Entonces el enemigo intenta atacar, desanimar la fe. Cuando el enemigo nos ataque para desanimar la fe, tenemos que declarar las promesas que Dios nos ha dado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay veces nos pasan cosas que nosotros decimos: ¿por qué me pasa esto? Si no debería pasarme esto. Y el enemigo lo usa para que nos desanimemos. No olvidemos que Dios es soberano, que Dios tiene todo en control y que el Señor dice en su palabra que todo obra para bien a los que amamos a Dios y a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces a los que Dios llamó, todo lo que Dios tenga que hacer obrará para bien. Yo miraba y 18 imperios han destruido Jerusalén. ¿Y por qué? Entonces ahora uno se da cuenta que cada imperio que destruyó a Jerusalén, Dios tenía un propósito en cada desbaratada que había en Jerusalén. Uno a veces no entiende la mano de Dios y el mover de Dios, pero no hay que dudar del poder de Dios. Ayer veíamos a alguien, una muchacha que enseñaba y decía, una de las cosas que ella decía que vencen al enemigo es: no te enojes conmigo. Y ella decía, llegamos de ser misioneros en África y veníamos enfermos, sin nada, y llegamos y alguien nos regaló un carro. Entonces nos regalaron un auto y estábamos contentos con el esposo porque les habían regalado un carro y alegres con el carro. Y ok, lo recibieron, gracias Señor por el carro, lo guardaron en el parqueadero, al otro día levantaron y se lo habían robado. Entonces ella decía: venimos de ser misioneros, el esposo casi se le muere por ser misionero. Llegan acá y Dios los alegra el corazón y les da un regalo y les da una bendición y les regalan un carro y lo parquean y se lo roban al otro día. Entonces ella decía, una de las cosas que vence a Satanás es que ella decía, nosotros oramos con mi esposo, decía la persona, y decía, y decidimos no enojarnos porque nos habían robado. Porque cuando uno le pasa eso, hermano, uno invoca los 7 poderes de Dios, ¿cierto? No invoca rayos centellas como Nehemías: Señor, devuelva el baldón al ladrón, que se llevara el carro, que se estrelle, que lo coja a tránsito. Mejor dicho, entonces una de las cosas que esta señora decía es: decidimos con mi esposo no enojarnos porque se nos habían llevado el carro. Cosa difícil. Cosa difícil. Cuando uno viene de un proceso tan difícil y Dios le da un regalo y el otro día se lo quita, entonces uno inmediatamente se acuerda de Jonás y la calabacera, porque viene Jonás, está quieto en la casa, está quieto. Dios le dice: quiero que vaya y le predique a ese pueblo de Nínive. Matan a nuestros hijos y nos acábenlos. Es la oportunidad perfecta. Dios lo manda. Luego no le hace caso, Dios lo manda por allá, se lo trae un pescado. A veces nosotros no entendemos por qué Dios se demora en el proceso de nosotros, pero es que tiene un propósito. Viene y lo vomita. Le toca predicarle de todas maneras, vomitado y todo. Un día de camino, ¿sí? Se echaba, o sea, que Nínive era grande. Yo creo que si usted se va caminando de aquí a Bucaramanga, no se echa un día. Un día no se echa caminando de aquí a Bucaramanga. ¿Sí? O sea, Nínive era grande, era una ciudad grande. Tiene que predicarle obligadamente. El único evangelista, siempre lo hemos dicho, el único predicador que cuando predicó no quería que le convirtieran, y se le convirtieron todos. Porque hasta los burros ayunaron a ellos, hasta los niños. Y viene Dios y entonces se para Jonás arriba para ver que Dios quema a Nínive, y entonces Dios le hace un regalo y le prepara una calabacera que crece rápidamente. Milagrosamente creció y lo tapó el sol. Ay, qué bendición la calabacera, porque ahora voy a mirar la destrucción de los ninivitas con calabacera, o sea, con sol. Y resulta que en la noche queda dormido un gusano, quemó la calabacera. El otro día no hay calabacera y el sol lo está matando, y Dios no mata a los ninivitas.
Entonces dice la palabra que Jonás se llenó de ira. Y Dios le preguntó y le dijo: ¿tanto te airas por la calabacera? ¿Y cómo contestó? Hasta la muerte. Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te airas por la calabacera? Le dijo: y sí, y hasta la muerte. Es decir, máteme con esa calabacera porque estoy furioso. ¿Cómo le ocurre a usted salvar toda esta gente? Si usted sabe lo que nos hacen y va y me pone la calabacerita y luego me la quitan una noche y a estos no les va a hacer nada. Máteme con la calabacera. Él no entendía lo que Dios. Nosotros a veces, cuando Dios nos mete en circunstancias, a veces ese es el actual. Pero cuando Nehemías se da cuenta que hay una amenaza de ataque, comienza a enseñarnos que lo que hay que poner es guardas. Y las guardas contra los ataques que el enemigo quiere hacer son las palabras y la promesa que Dios nos da en su palabra. Por eso la palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Voy terminando en esta tarde. Miremos, aleluya, el capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor, donde leímos. Entonces, verso 6, cuando lo oyó Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que ya habíamos edificado el muro y que no quedaba en portillo. Verso 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Entonces, aleluya, aquí en esta parte, aleluya, intentaron sacarlo de Jerusalén. Ojo, este intento por detenerlo ahora pasa a un nivel de estrategia, porque intentaron sacarlo de Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? El lugar donde Dios habita, es la ciudad de Dios. Ono es una ciudad que quedaba en la costa del mar. Y hablar de una ciudad costera me habla de placer, me habla de distracción, me habla de relajarse, me habla de acomodarse. Entonces, una de las cosas que intenta Sanbalat y Tobías es sacar a Nehemías de la casa de Dios y ubicarlo en una condición donde tenga entretención y donde tenga placer y donde trate de acomodarse a lo que más le guste para tratar de distraerlo con la obra que Dios le había dado. Entonces, Jerusalén, casa de Dios. Ono, una ciudad que queda a la costa, a la orilla del mar. Pero la estrategia de ellos era hacerle mal. Versículo 3. Entonces, cuando el enemigo intenta sacarnos de la tarea que estamos haciendo, poniéndonos distracciones, venga y haga esto, venga y haga esto, ocúpese en esto, haga esto, justamente el día que hay que poner el ladrillo. Un día como hoy es para poner el ladrillo. Para nosotros un día como hoy es para colocar el ladrillo. Y para nosotros que Dios nos ha dado la carga, debemos toda la semana procurar hablarle a un alma, ganarnos un alma para el domingo colocar un ladrillo. Entonces el enemigo va a intentar distraernos para que no coloquemos el ladrillo durante la semana. Amén. Entonces miren lo que Nehemías, está claro, porque Nehemías entiende la carga. Versículo 3: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Quiero que usted lo diga el versículo 3, dígalo, lea el versículo 3 bien fuerte. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, mientras yo para ir a vosotros. Creo que es una oración muy bonita, ¿verdad? Para cuando el enemigo nos pone distracciones, para que no coloquemos el ladrillo que hay que colocar. Ese libro famoso se llama Pásame otro ladrillo, porque Nehemías es el hombre de reconstruir muros que estaban derribados. ¿Ok? Entonces el versículo 3, Nehemías dice: yo estoy haciendo una gran obra. Amén. Yo estoy haciendo una gran obra. Quiero que volvamos a leer el versículo 3 y desde esa parte, leámoslo todo a la 1, a las 2 y a las 3, despacio. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Yo hago una gran obra. Dígalo usted en esta noche: yo esta tarde hago una gran obra. Dígalo: yo hago una gran obra. Oiga, porque el poder de la repetición, esto es importantísimo. Diga: yo hago una gran obra. Ahora le hago una pregunta: ¿qué obra está haciendo? Amén. ¿Qué obra estamos haciendo? Estamos haciendo una gran obra y estamos empezando con las bases. Hay que hacer los huecos para meter las vigas. Aunque nosotros intentamos, como dijo alguien en un mame, intentamos empezar por el 5.º piso para luego ir para abajo.
Pero bueno, Dios es bueno y Dios a veces nos saca de los embrollos en los que nos metemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miren que Nehemías dice: yo hago una gran obra. Alabado sea el Señor. Otro intento que le falla al enemigo. Capítulo 6, versos 5, 9. Como no funciona entonces el sacarlo de Jerusalén, porque Nehemías es el hombre enfocado, entonces ahora vienen acusaciones falsas. Otra manera de detener a Nehemías fue haciendo acusaciones falsas. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído. Diga, se ha oído. Mire que los chismosos, y yo quiero que usted le preste la atención a este chisme, porque usted va a ver la clase de persona que va a colocar como, ¿cómo se llama? Como testigo. Mire la clase de falsa acusación. Versículo 6. Se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice. Ahora la pregunta es: ¿quién es Gazmú? Es el mismo Gesem. Entonces, para que usted se dé cuenta el descaro de la falsa acusación de Sanbalat. Dice: se ha oído y Gazmú lo dice. Es decir, ¿a quién tenía como testigo para la falsa acusación? Al otro enemigo. Al otro enemigo. Es como cuando usted va ante el juez y el juez lo está acusando porque usted se robó plata. Usted dice: mire, juez, yo no me robé nada y le tengo por testigo a mi mujer. Usted sabe que, ¿cómo se llama? Jurídicamente la esposa no puede ser testigo en un caso legal. No puede. Entonces es como si usted llega ante una acusación ante el juez por un caso legal y usted se robó 500 millones de pesos. Juez, yo no me robó nada. Si quiere, pregúntele a mi mujer. Y resulta que la plata está en la cuenta de ella. ¿Qué va a decir ella? No, no me robó nada. No tiene nada. Y entonces está diciendo a Nehemías: dicen por ahí, se ha oído, y Gazmú lo dice también, como para darle peso a la acusación. Pero resulta que el que lo apoyaba era otro mentiroso y otro enemigo de él. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, él siempre se va a apoyar en enemigos. Verso 6. Y Gazmú lo dice: que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces empiezan a acusar a Nehemías de que él se quería proclamar rey. Pero ¿qué responde Nehemías? Versículo 8. Aleluya, frente a tal cosa. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón te lo inventas. La respuesta absolutamente clara. Están diciendo falsas acusaciones, que es que usted no se le quiere someter a nadie, que tal, y que usted quiere mandarse solo, y que usted quiere ser el rey de Jerusalén. Y entonces Nehemías, con una claridad absoluta, porque Nehemías sabe de dónde viene, y Nehemías sabía que le tocaba volver a Otejerjes. Porque usted tiene que entender algo: Nehemías tenía que regresar a Otejerjes. Porque cuando usted lee el capítulo 1, usted sabe que Nehemías dice que Jerjes estaba con la esposa, y Jerjes le dijo: señálame tiempo cuando vuelves. Y dijo: y después que le señalé tiempo, me dejó ir. Porque Nehemías era un esclavo. Nehemías no era libre, Nehemías era esclavo en Persia, en Babilonia. Entonces a Nehemías le tocaba regresar otra vez a Babilonia. No podía quedarse. Por eso Nehemías dice: yo ya le había señalado el tiempo a Jerjes en que yo volvía. Pero entonces cuando vienen las falsas acusaciones no sabían que Nehemías ya había hablado con Jerjes, y que Jerjes había escuchado por boca de Nehemías que él volvía en tanto tiempo. Pero las falsas acusaciones nunca van a tener en cuenta la palabra de Dios. Pero Nehemías, como Nehemías está claro del proceso, Nehemías le dice: no hay tal cosa. Versículo 8. No hay tal cosa de lo que tú dices, sino que de tu corazón te lo inventas. Me acuerdo ahora del amigo de Job, cuando intentó impresionarlo. ¿Se acuerdan? Cuando le dice: he aquí que en la noche estaba yo durmiendo, cuando paróse delante de mí una sombra. Y bueno, usted se acuerda de ese pasaje del amigo de Nehemías, de Job, perdón, que se inventa una película pero horrorosa. Y luego lo último del capítulo de Job, usted se da cuenta que no se le había parecido nada, se lo había inventado. Y Dios estaba tan enojado que le dijo: dígale a Job que ore por ustedes, porque si no les hago peor que a él. Y tuvieron que pedirle a Job que orara por ellos.
Y entonces esa visión que tuvo de la imagen y que se paróse delante de él, una imagen oscura y una sombra y que le dijo un poco de cosas, era falso. Entonces, otro de los intentos del enemigo son las falsas acusaciones. Entonces, versículo 9, Nehemías le pide a Dios que fortalezca las manos, bendito sea el nombre del Señor, verso 9, porque todos ellos nos amenazaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Oiga lo que intenta el enemigo hacer cuando intenta detenernos, versículo 9. ¿Qué es lo que el enemigo dice con los intentos? Que se debiliten las manos de la obra. Y la obra que van a hacer, miren que el propósito es que la obra que se va a hacer no se haga. Ese es el propósito. Que lo que se va a hacer no se haga, versículo 9, y la obra no será terminada. Entonces Nehemías le ora a Dios, ahora pues Dios, fortalece tú mis manos. Alabado sea el nombre del Señor. Termino diciéndole que usted lo ve, bendito sea el nombre del Señor, aquí en el capítulo 13, va a pasar usted al capítulo 13, y Nehemías termina diciendo y haciendo unas reformas maravillosas, donde Dios bendice a Jerusalén. El enemigo intentará detenernos. Siempre lo ha intentado en nuestra forma de buscar a Dios, en nuestra casa, en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos. Pero termino diciendo lo que dije al principio. Al final, Jerusalén fue construida. Al final, Israel está constituido como nación. Al final, nunca habrá una nueva Londres, nueva Nueva York, nueva Bogotá. No, hay una nueva Jerusalén. La que Sanballat y Tobías intentaron detener. Usted y yo, Dios nos ha llamado. Y el enemigo intentará detenernos. Pero oiga algo, al final Dios construirá la obra que va a construir. Y nada lo detendrá. El asunto es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, nos va a ver, nos va a encontrar firmes creyéndole a su palabra. Porque Nehemías es el hombre que hizo las reformas que hizo, que construyó lo que construyó, hizo su tarea y tuvo que regresar a su lugar donde estaba antes. Pero hizo lo que hizo. Inclusive, usted va a encontrar en el libro de Nehemías, no me alcanza el tiempo, pero hay muchos más intentos por detener la obra que Nehemías estaba haciendo. Dígame a Dios que nos bendiga en esta tarde con su misericordia y su presencia. Habemos algunos de los que están aquí en esta tarde que quieren buscar de Dios. Otros queremos que Dios nos visite en el ministerio, pero también queremos que Dios nos sane, que Dios nos bendiga económicamente. Contésteme como Nehemías contestó: el Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque no tenemos parte con Sanballat y con Tobías. Oh, mi alma. Adoremos a Dios por un momento, solo unos minutos, Señor. Adore la presencia del Señor. Dígale: Señor, han venido tantos intentos por detener mi avance en mi casa. Tal vez esta reconstrucción sea la reconstrucción de tu familia, de tus hijos, de tu casa. Aleluya. No sé si alguien quiera venir aquí al altar en esta tarde. Vamos a orar por Iván, por sanidad. Por la hermana Rosa, vamos a orar por la hermana Rosa. Oh, adore a Dios en esta tarde. La palabra del Señor dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra del Señor nos dice: miren, cuando ustedes se pongan de acuerdo, 2 o 3 a pedir algo, lo que pidan les será hecho por el esta oración. Señor, yo oro por Iván, Señor. Mira a nuestro primo, está enfermo, Señor. Está siendo atacado allí en sus miembros del cuerpo, Señor, sus riñones. En el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad ahora. Que corra movimiento espiritual de sangre. El enemigo ha intentado detener el poder tuyo. Hoy declaramos: el Dios nuestro nos prosperará. Y no
nosotros sus siervos nos levantaremos. Aquel que está caído se levantará en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Aquí está su gloria esta tarde. Aquel que nunca ha podido buscar a Dios se levantará en el nombre de Jesús. Oro por mi hermana Rosa, Señor. Mira esos procesos que está pasando tan duros, tan difíciles.